¿Qué pasaría si un banco pudiera inventar 3 millones de clientes sin que ninguno de ellos lo supiera jamás y aún así nadie afuera notara nada durante años? Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de Wells Fargo, uno de los bancos más grandes y mejor reputados de Estados Unidos. Y lo más inquietante no es que sucediera, sino cómo un sistema entero de personas normales terminó convertido, sin darse cuenta del todo, en una maquinaria de falsificación. Antes de llegar al final de esta historia hay que entender algo incómodo. Nadie firmó una orden que dijera cometan fraude y sin embargo millones de cuentas falsas aparecieron de la nada. En 2013, mientras el resto de la banca estadounidense todavía arrastraba las heridas de la crisis financiera, Wells Fargo se presentaba como la excepción brillante, el banco que había esquivado los errores más torpes de sus competidores. Su director ejecutivo, John Stumpf, era celebrado como el banquero del año, y la ejecutiva a cargo de la banca comunitaria, Carrie Tolstead, era descrita como la mujer más poderosa de las finanzas. Pero dentro de esa fachada impecable corría una presión que atravesaba cada sucursal del país, la venta cruzada. Esa estrategia que exigía que cada cliente saliera no con una, sino con varias cuentas, tarjetas y productos contratados en una sola visita. ¿Y qué ocurre cuando una meta comercial deja de ser ambiciosa y se convierte en matemáticamente imposible de cumplir sin trampa? Alguien, en algún rincón de esa enorme estructura, empieza a buscar cómo simularlo. Ese primer atajo tardaría años en convertirse en escándalo nacional. El mecanismo, una vez dentro, resultaba casi ridículamente simple. Empleados de sucursal presionados por metas diarias que respondían a exigencias fijadas muy por encima de ellos, comenzaron a abrir cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de clientes reales que jamás habían autorizado nada. Transferían pequeñas sumas entre cuentas existentes y nuevas para que parecieran activas. También registraban correos electrónicos inventados para que las notificaciones nunca llegaran a su verdadero dueño. Y en los casos más extremos falsificaban directamente las firmas de solicitud. Lo que volvía indetectable esta operación no era su sofisticación, sino exactamente lo contrario. Cada cuenta falsa vista de forma aislada parecía apenas un error de trámite, no un delito. Multiplicado por miles de sucursales y sostenido durante años, ese pequeño error terminó sumando más de 3 millones de productos financieros que nunca debieron existir. Y mientras las cifras de venta cruzada seguían subiendo trimestre tras trimestre, deslumbrando a analistas de Wall Street, algo empezaba a moverse en la sombra, las primeras preguntas incómodas. Ya en 2013, una investigación periodística de Los Angeles Times documentó el patrón fraudulento en sucursales de California, y algunos empleados internos denunciaron la práctica por canales éticos de la propia empresa. ¿Cómo es posible que un banco con miles de auditores, comités de cumplimiento normativo y reguladores federales dedicados exclusivamente a vigilarlo no detectaran antes una operación de esta magnitud? La respuesta incómoda es que en realidad sí la detectó parcialmente. La compañía despidió a más de 5.000 empleados de bajo rango a lo largo de varios años, presentándolo como una simple limpieza interna de rutina, sin cuestionar jamás en público el sistema de incentivos que había generado el problema desde su raíz. Los reguladores tardaron en unir esos despidos aislados con un patrón sistémico más profundo y el banco, mientras tanto, seguía reportando resultados récord. ¿Por qué alguien señalaría un incendio cuando las cifras oficiales insisten en que todo está en orden? Quienes fabricaron la primera cuenta falsa no fueron ejecutivos en oficinas corporativas, sino cajeros y empleados de sucursal, muchos jóvenes con sueldos modestos sometidos a evaluaciones de desempeño que se revisaban cada pocas horas y a la amenaza constante del despido si no alcanzaban su cuota diaria. Algunos relataron después haber llorado en los baños del banco antes de fabricar una cuenta más, plenamente conscientes de que hacían algo incorrecto, pero convencidos de que no existía otra salida dentro de un sistema que no toleraba el fracaso. Arriba, la lógica operaba en un registro completamente distinto. Tolstead llegó a cobrar cerca de 9 millones de dólares en un solo año, premiada explícitamente por el crecimiento sostenido de clientes con múltiples productos. El miedo abajo y la ambición arriba terminaron retroalimentándose durante años. Nadie diseñó este fraude en una sola reunión. Se construyó mentira sobre mentira, cuota sobre cuota,
hasta que ya no quedaba forma de detenerlo sin que todo colapsara de golpe. En septiembre de 2016, los reguladores hicieron pública una multa de 185 millones de dólares que confirmó por fin lo que la compañía había ocultado durante años. Stamp compareció ante el Congreso semanas después y terminó renunciando. Tolstedt abandonó la empresa con un paquete de retiro que en su momento superó los 100 millones de dólares, del cual la compañía recuperaría después una parte significativa. Las investigaciones posteriores revelaron que el número real de cuentas falsas superaba los 3 millones. En 2020 se le prohibió de por vida trabajar en el sector bancario. En 2023 se declaró culpable de un cargo criminal por obstruir la investigación regulatoria, convirtiéndose en la única alta ejecutiva de todo el caso en enfrentar cargos penales. Wells Fargo, en conjunto, terminó pagando miles de millones de dólares en multas y acuerdos legales. ¿Qué queda al final de un banco que se construyó durante años sobre clientes que jamás existieron? Detrás de casi todo gran fraude corporativo no hay un solo villano identificable, sino un sistema diseñado con tanta precisión que convierte a personas comunes en piezas de una maquinaria que nadie planeó del todo. Y ese sistema en alguna otra empresa probablemente sigue funcionando ahora mismo, sin que nadie lo esté mirando. Suscríbete, dale like, activa la campana y dime en los comentarios. ¿Crees que los verdaderos responsables de este tipo de fraudes realmente pagan lo que deben? ¿Confiarías hoy sin dudar en que cada cuenta que tu banco dice que tienes a tu nombre es real? Algunas mentiras no necesitan ser enormes para volverse imposibles de contener. Nexus Oscurus. Nos vemos en el próximo capítulo.